hacer posible que cambie la vida del niño, la mujer y el hombre de la tierra chilena. Luego de esta etapa viene la llamada desnacionalización del cobre, que hace referencia al proceso que se vivió durante el gobierno de Augusto Pinochet y los gobiernos democráticos posteriores, mediante el cual la explotación del cobre en Chile volvió a pasar mayoritariamente a manos de propietarios privados, tanto nacionales como extranjeros, dándole nuevamente la opción a las empresas extranjeras de convertirse en dueños de un yacimiento minero. La Constitución de 1980 consagra el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas como propiedad del Estado de Chile, pero permitiendo a las empresas privadas nacionales y extranjeras su explotación vía un modelo de concesiones temporales. Los críticos señalan su discrepancia a medidas económicas tomadas esencialmente en los años 90, las cuales tendieron a motivar la inversión internacional por medio de baja de impuestos a empresas mineras, beneficios tributarios entre otros, que permitieron al área minera una notable expansión con la llegada de nuevos capitales. En 1981 se aprueba la Ley 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, mediante la cual los yacimientos de minerales pasaron a ser concesiones plenas, lo que implicó que los recursos naturales pasaron a ser de propiedad de quien obtuviera la concesión para explotarlos hasta el momento en que se agotara el yacimiento. Según datos de la época, los defensores de esta ley señalaban que esta medida se tomaba en consideración a que el Estado de Chile y Codelco no disponían de los recursos financieros, tecnológicos y personal capacitado para explotar los yacimientos. También se señala que como contrapartida a esta postura, dentro del régimen militar existían voces disidentes de algunos generales quienes sostenían que los grandes recursos minerales eran estratégicos para el desarrollo económico, político y social de Chile, motivo por el cual no podía entregarse a empresas transnacionales y que la falta de capital financiero, tecnológico y personal altamente capacitado podría suplirse con la creación de un fondo que reuniera los recursos en un plazo determinado y además que se podría recurrir a la asesoría de países amigos como la República Popular China. Este grupo de militares nacionalistas eran conocidos como los halcones y perdieron la pugna de poder siendo gradualmente pasados a retiros o designados en cargos
sin mayor trascendencia, como una embajada en países lejanos. Debido a las facilidades entregadas al capital privado, la inversión extranjera en Chile se disparó a partir de los años 1990, junto con la producción del mineral rojo. Si en 1973 el 100% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, para 2007 ese porcentaje se reducía al 31%. Entre la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, la inversión privada en el cobre alcanzó alrededor de los 19.000 millones de dólares. Con el aumento de los precios del cobre a partir de la segunda mitad de la década del 2000, la fuerte inversión fue acompañada de fuertes ganancias del orden de los 15.000 millones de dólares anuales en el sector privado. En los primeros gobiernos de la Concertación se aprobaron disminuciones de impuestos a las empresas mineras y otras modificaciones que disminuían la base tributable. También durante los primeros gobiernos se dictaron leyes que facilitaban la venta de los yacimientos entre empresas privadas y autorizaciones a Codelco para traspasar a las empresas privadas los yacimientos no explotados y que permanecían como reservas futuras de Codelco. En el Tratado de Libre Comercio de Chile-Estados Unidos se perfeccionaron los textos también del Tratado de Libre Comercio con Canadá, reconociéndose como parte de la inversión extranjera los yacimientos chilenos de cobre, oro y otros minerales. Ellos pueden descontar como desgaste de capital el desgaste del yacimiento para así bajar las utilidades tributarias. En los años 2004 y 2005, la sociedad mayoritariamente planteaba la necesidad de un royalty para captar parte de la renta minera o del valor del recurso natural en los yacimientos. Se sostenía que el impuesto específico a la minería en sus dos versiones no tenía un efecto relevante desde el punto de vista del PIB. En efecto, según datos del Servicio de Impuestos Internos, dicho impuesto no había significado más del 0,3% del PIB desde su creación, llegando incluso el año 2017 a ser menos del 0%. Luego de 4 años de tramitación, el royalty comenzó a regir el 1 de enero de 2024. Con este mecanismo se estima recaudar en régimen 0,45% del PIB, lo que equivale a cerca de 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones se distribuirán para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país. Se entiende que el royalty es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales, el cual es aplicado en gran parte de los países desarrollados y abundantes en recursos naturales. En esos países el Estado utiliza el royalty como un instrumento de compensación por usufructuar un recurso
que por disposición constitucional le pertenece al Estado. El Estado chileno, con la nacionalización del cobre a través de Codelco, controló casi el 100% de la producción y exportaciones de cobre en Chile. En la actualidad, con la desnacionalización, Codelco controla solo el 30%. Chile pierde autonomía y soberanía, incluso para decidir qué cantidades de cobre producir. El royalty minero permitió en el 2024 que 307 comunas del país recibieran más de 93.000 millones de pesos a través de los llamados fondos puente. Del total de recursos que se adelantaron el año 2024 a las comunas a través de los fondos puente, 70,7 mil millones de pesos corresponden al Fondo de Equidad Territorial, que busca reducir las brechas que existen entre los ingresos de los municipios, beneficiando a 300 comunas. Los otros 22,8 mil millones de pesos corresponden al Fondo de Comunas Mineras para hacerse cargo de las externalidades de la actividad minera que experimentan directamente 43 comunas de 6 regiones del país. La fórmula principal es el pago de un impuesto ad valorem, es decir, sobre el valor, correspondiendo a una tasa del 1% sobre las ventas anuales de cobre de los explotadores mineros cuyas ventas anuales sean superiores al equivalente de 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Además, habrá un componente sobre el llamado margen minero. Esa tasa varía entre el 8 y el 26% según las ganancias. También se crea el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Es un fondo cuyos recursos deben destinarse al financiamiento de los gobiernos regionales a través de sus presupuestos de inversión. Los recursos que se distribuyan con cargo al fondo se destinarán al financiamiento de inversión productiva, es decir, se invertirá en proyectos, planes y programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Esas actividades deberán estar en línea con las prioridades estratégicas regionales y con la política regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para el desarrollo. Los gobiernos regionales están facultados para realizar transferencias a los municipios que conforman la región con cargo a dicho fondo. ¡Aprobado! Se estableció una nueva tasa máxima que en el caso de las mineras que exploten sobre 80.000 toneladas de cobre será de 46,5%, mientras que para quienes exploten entre 50.000 y 80.000 toneladas del metal rojo será de 45,5%. Así, se espera obtener mayores ingresos y de ellos repartir 450 millones de dólares en favor de las regiones y municipios. Para eso, se establecieron 3 fondos. Primero, para la productividad y el desarrollo, por 225 millones de dólares. El segundo, para la equidad territorial, por 170 millones de dólares, lo que beneficiaría a alrededor de 302 comunas vulnerables, es decir, a cerca de 11 millones de personas. Y en tercer lugar, 55 millones de dólares para comunas mineras, con el fin de compensar las externalidades negativas por las faenas mineras.